Bueno, retomando lo que vimos en la clase anterior, vimos cómo se había consolidado toda esta sociedad de la España del siglo XV, ya que comenzó a través de los viajes de exploración, a través de los avances tecnológicos de la época que permitieron que se dieran este tipo de viajes, más el cambio de la mentalidad de la gente de la época, ¿ya? Recuerden que pasamos de una población que estaba confinada a los lineamientos religiosos versus esta nueva población que se sustentaba más en el yo, en el hombre propiamente tal, ¿ya? Entonces eso despertó en las personas una sed de aventura, una sed de fama, una sed de exploración, ¿ya? Entonces, posteriormente, cuando se hicieron estos primeros viajes de exploración de nuevos territorios para poder obtener mejores rutas comerciales, viene ya lo que es la organización de la conquista, ¿ya? O sea, cómo obtengo los permisos, los financiamientos para yo poder llegar a estos nuevos territorios y ser amo y señor de estos, ¿ya? Entonces vino todo un proceso político, organizativo, ¿ya? Para poder tener los permisos y poder hacer estos viajes. ¿Cuál era el objetivo de la corona española al permitir o dar la autorización para estos viajes? Dentro de la corona española, ellos necesitaban gente o aventureros que estuviesen dispuestos a venir a estos nuevos territorios para que estos territorios pasaran a ser parte de la corona española, ¿ya? Y que fueran también, llevaran el nombre de Dios a estas nuevas tierras y evangelizaran en nombre de la religión católica. Y obviamente incrementar las arcas fiscales del reino y obtener mayores riquezas, principalmente en lo que es oro y plata, ¿ya? Y para lograr esto se dio paso a las expediciones de descubrimiento y conquista, ¿ya? Se empezaron a dar permisos para que en nombre de la corona española pudiesen venir a estos nuevos territorios, con el fin de, como les señalé anteriormente, incorporar nuevos territorios, conocer estos territorios, conocer el tipo de población que tenía estos territorios e indagar qué tipos de riquezas podían proporcionar estos territorios. Si eran zonas con de la parte de la minería para la extracción de oro y plata, si habían reservas ganaderas, si habían suelos fértiles para el desarrollo de la agricultura, ¿ya? Ver qué beneficios económicos se podían obtener de estos nuevos territorios que iban a incorporar a al dominio español. ¿Y cómo fue la reacción de los indígenas al primer contacto con estos españoles que venían, estas personas nuevas que llegaron? Ya en una primera instancia, unos grupos o ciertas poblaciones indígenas optaron por el sometimiento, ¿ya? Eh, Se alinearon a las indicaciones de los españoles y empezaron este sistema de trabajo, como fue el caso de principal, por ejemplo, el Imperio Inca no mantuvo mayor resistencia, simplemente ellos aceptaron que estos nuevos líderes eran los que los iban a dominar y aceptaron los lineamientos, no hubo mayor conflicto bélico, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, lo que se vivió en México con los aztecas, que ahí se dio una lucha descarnada entre españoles y los indígenas del lugar, ¿ya? Algo muy similar sucedió en lo que es Chile, ¿ya? Recuerden que la mayor línea de resistencia que van a encontrar los españoles cuando lleguen a Chile, aparte de de las condiciones geográficas que eran bastante inhóspitas para los españoles, ya que no conocían el territorio, desconocían los accidentes geográficos que estos tenían, las condiciones climáticas que tenía este Chile, también van a encontrar una alta resistencia con un pueblo que hasta el día de hoy es bastante conocido por su carácter y por su energía. ¿A qué pueblo originario creen que me refiero en este momento? Mapuche. Muy bien, Denis. Sí.
los mapuches, ¿ya? La mayor línea de resistencia que encontraron los españoles al llegar a Chile fue la resistencia mapuche. ¿Ya? ¿Cuál era el perfil de este conquistador? ¿Quiénes eran los que se aventuraban a venir acá a América? ¿Ya? Recuerden que lo vimos un poquito en la clase anterior, que este tipo de personas eran aquellos que no habían sido muy privilegiados, ya sea al nacer en una cuna de oro o al poseer riquezas allá en España, ¿ya? Recuerden que existía este sistema del mayorazgo, que el hijo mayor era el heredero y el que tomaba todas las decisiones con respecto a las posesiones de la familia, ¿ya? Y el resto de los hermanos tenía que someterse a los lineamientos de este hermano, entonces por lo general les quedaba o el ejército o la religión, ¿ya? Entonces ese era más o menos el perfil de la persona que venía acá a América, ¿ya? Tenemos los hidalgos, que son aquellas personas que en algún momento pertenecieron, siguen manteniendo sus títulos nobiliarios y son de, entre comillas, de la clase alta de la época, pero por diferentes situaciones son españoles de alto rango, pero empobrecidos, ¿ya? Entonces optan, es una opción para ellos venir a cambiar su condición socioeconómica acá en los territorios de América, ¿ya? También tenemos a los escuderos, que son los que por lo general, bueno, como lo dice su nombre, son aquellos que le llevaban el escudo a los caballeros. En tiempos de paz llevaban los escudos y en tiempos de guerra o en tiempos de estas compañías de descubrimiento y conquista, el escudero era aquel que se encargaba de limpiar las armas de los hidalgos, se encargaba de darle los cuidados y la alimentación a los caballos, se encargaba de curar heridas, era entre comillas como el sirviente personal del español que iba a la guerra, ¿ya? Y también, como ya les señalé anteriormente, y la clase baja también se aventuraba a venir acá a América, ¿ya? Estas personas que venían a América tenían una escasa formación cultural, ya eran personas iletradas, personas con poco manejo en las habilidades comunicacionales, tenían una escasa formación militar, ya. Por lo general los que sabían realmente de armas eran aquellos que en algún momento pertenecieron o tuvieron un estatus socioeconómico alto y después posteriormente lo perdieron y se convirtieron en hidalgos, ¿ya? No quiere decir que todos los españoles que vinieron acá a América tenían una vasta preparación en lo que es la milicia, ¿ya? Eran bastante inexpertos y con pocas habilidades para el dominio de las armas y de las estrategias militares, ¿ya? Por eso, entre comillas, les costó tanto cuando llegaron acá a Chile poder, entre comillas, someter a los mapuches, porque en una primera instancia, como ya señalé anteriormente, este era un pueblo bastante veleidoso, es un pueblo con fuerza, con coraje, que no le tiene miedo, entonces ellos iban a la lucha, protegían sus territorios y la gran ventaja que tenían los mapuches es que eran una población, tenían una alta demografía, eran muchos, ¿ya? Recuerden que cubrían casi gran parte de la zona centro-sur de nuestro país. Eran muchos los mapuches que tuvieron que enfrentar a estos españoles cuando llegaron acá, ¿ya? Y otro beneficio que tenían los mapuches es que conocían al derecho y al revés todas las condiciones geográficas de nuestro país, ¿ya? Entonces les permitía a ellos poder escabullirse, poder esconderse, poder camuflarse, ¿ya? Conocían zonas pantanosas, entonces ellos entre sus estrategias guiaban o orientaban de forma estratégica a estos militares a zonas pantanosas donde quedaban atrapados los animales, el peso de las armaduras les impedía tener una mayor movilidad, ya las condiciones climáticas también de Chile eran bastante inhóspitas para estos militares españoles, entonces lo que les facilitó a los mapuches poder tener una mayor resistencia frente al ataque de estos españoles. ¿Ya? ¿Qué objetivo? ¿Con qué objetivo? ¿Por qué venía este conquistador? ¿Cuáles eran los objetivos que tenía este conquistador en aventurarse a venir a estos nuevos territorios? Primero, su sed por conseguir oro y plata, ¿ya?
Eso era lo principal, el objetivo. Recuerden que el poseer oro y plata y tener un título nobiliario era lo más importante para esta sociedad europea, ¿ya? A la vez también iban a poder ser dueños de tierras, ¿ya? Iban a poder tener empleados a su servicio, iban a poseer cargos importantes, ¿ya? Podían también optar a obtener un título nobiliario o un título de noble, ¿ya? Porque en ese tiempo, en una primera instancia, los títulos nobiliarios son heredables, ¿ya? Si yo pertenezco a una familia de condes, voy a ser condesa, ¿ya? Pero si soy una persona como común y silvestre de la plebe, si yo hago algo demasiado heroico o demasiado que le dé prestigio o contribuyo a mi país, el rey me puede otorgar un título nobiliario, ¿ya? Entonces esa también era una de las opciones de poder ascender a la nobleza, ya sea por linaje heredado de nacimiento o porque el rey te otorgaba un título nobiliario, ¿ya? Esos primeros objetivos, entre comillas, son como los más importantes y, entre comillas, como los reales de los conquistadores que venían a América. Después, de una forma como más soslayada, estaba que también venían con el compromiso de entregar nuevos cristianos, proteger los territorios de la corona española, aumentar el poder y el prestigio de España, tener fama, ¿ya? Entre comillas, esta nueva población, culturizarla, entregarle la religión, entregarle la cultura de España, ya protegerlos casi como una acción social de, entre comillas, albergar a esta población indígena con características de hermanos menores que había que proteger y que había que educar. ¿Ya? Entonces, todo esto tenía entre comillas como un marco legal, porque yo hasta el día de hoy, por ejemplo, si nosotros queremos establecer una empresa acá en Chile, tenemos que hacer iniciación de actividades, ir al servicio de impuestos internos, hay que hacer una serie de trámites, ¿no es cierto? Y en esa época también. Entonces, para yo poder ser dueño de una empresa de conquista o tener los permisos para poder tener mi empresa de conquista, tengo que tener tres fases, ¿ya? Primero que todo, tengo que lograr la autorización del rey, que el rey me dé el pase si su empresa de conquista puede zarpar desde los puertos españoles, vaya adelante y domine territorios y dignifique a la corona española en estas nuevas tierras, ¿ya? Otro punto que tengo que tener claro para yo emprender mi empresa es tener un capital o un financiamiento, ¿ya? Y también tengo que tener una hueste, ¿ya? Que es el capital humano con el que yo voy a emprender esta empresa de conquista,